Bienvenidos a la clase de hoy, a partir de la clase número 11, número 12, ¿sí? Hoy vamos a dar la clase número 11, donde vamos a hacer una revisión de ondas, segmentos, ¿sí? Intervalos, lo normal, pero muchísimo más específico, ¿sí? Acuérdense que estas dos clases son las que van a tener que recordar sí o sí, porque es como un resumen de todo, ¿sí? Y en la clase número 12 vamos a ver todas las alteraciones que se pueden generar. Acuérdense, no vamos a ver tanto el electro en sí, sino vamos a ir dando todas pautas y características de lo que va a ser cada uno de los patrones. ¿Sí? Recuerden ver todas las clases anteriores porque esto terminaría resumiendo un poquito lo que necesitamos saber del electro. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con lo que es general, ¿sí? Vamos a ir describiendo el electro en orden, vamos a ir con la onda P, el segmento PR, intervalo PR, los complejos QRS, segmento ST, onda T, ¿sí? El QT, ¿sí? Vamos a hablar después de la onda U, ¿sí? Y después, ¿sí? En la próxima clase, acuérdense, vamos a hablar de todas las anomalías que podemos encontrar en lo que es el electrocardiograma. Muy bien. Entonces nosotros vamos a empezar con la onda P, ¿sí? Esto representa la despolarización auricular, ¿sí? Si ustedes recuerdan. Ojo, ¿por qué? Porque acá representa lo que va a ser la diástole eléctrica del complejo precedente. Escúcheme bien, la primera parte de la onda, ¿sí? Representa la aurícula derecha, la segunda parte la aurícula izquierda. Tenía una duración de 0,08 a 0,11 segundos, ¿sí? Más allá de que depende de la edad y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Con respecto a la frecuencia, ¿sí? A menor, va a ser mucho menor el tiempo, cuanto mayor sea la frecuencia y viceversa, ¿sí? Y en los niños puede, ¿sí? Durar un poquito menos. Dentro de la morfología, pues es redondeada, suele ser monofásica, más allá de que a veces pueda ser bifásica, puede ser puntiaguda en los chicos y en sujetos con taquicardia. La amplitud, ¿sí? Si ustedes recuerdan, no debería superar esos 0,30 milivoltios, ¿sí? Por lo menos 0,25 en lo que son las derivaciones de los miembros y 0,30 en las precordiales como máximo, ¿sí? Hay en algunos sujetos vagotónicos, ¿sí? Donde puede aumentar un poquito el voltaje en taquicardia sin pasar del máximo. Y después con respecto a la polaridad, ¿sí? Si es positiva, negativa, ¿sí? De 1, de 2 a BF, B2 a B6, siempre positiva, salvo en B2, B4, que puede ser isodifásica, pero bueno, la polaridad predominante es positiva. En ABR tiene que ser negativa, en ABL tiene que ser positiva, pero puede ser negativa, puede ser isodifásica. Lo mismo que en D3 es positiva o isodifásica, ¿sí? Y en B1 sí es isodifásica. ¿Está claro? ¿Sí? Para que tengamos, siempre recuerden, ¿eh? La primera parte representa la aurícula derecha, la segunda parte de la onda P representa la aurícula izquierda. Sí, eso para prestarle atención. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver después? El famoso intervalo PR. ¿Sí? Dentro del intervalo PR representa el tiempo de conducción auriculoventricular. Se mide desde, ¿sí? El comienzo de la onda P al comienzo del QRS. Suele durar entre 0,12, ¿sí? A 0,20, más o menos, ¿sí? Segundos. Es isoeléctrico, varía con la edad, con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Recuerden que, a ver, dentro de los valores, ¿no? Por debajo del mínimo hay que sospechar algún ritmo anormal, eh, algo que esté fuera del nódulo sinusal, algún síndrome. El ejemplo es el síndrome de Wall-Parkinson-White. Por encima del máximo puede haber algún bloqueo, ¿sí? Algún bloqueo auriculoventricular. Muy bien. Por otro lado, si hablamos del segmento PR,
se mide desde el final, la hora de la onda P, hasta el comienzo del QRS, ¿sí? Vamos a ver que incluiría la repolarización auricular, ¿sí? Que no es visible, la duración 0,08 en promedio, pero puede ir desde 0,04 a 0,11, 0,12, es isoeléctrico, ¿sí? Y hay algunos desniveles que no deberían superar los 0,5, ¿sí? Siempre y cuando en sentido inverso a la onda P precedente, ¿sí? Eso por ahí cuando hay taquicardia, cuando aumenta la frecuencia, puede haber también una concavidad, ¿sí? Superior, que generalmente lo podemos encontrar en D2, D5, D6, pero bueno, en general es isoeléctrico. ¿Está claro? Después vamos a ir al complejo QRS. El complejo QRS, acuérdense que la despolarización ventricular está formada por tres ondas sucesivas, de la cual la única que es positiva es R, ¿sí? Q era la despolarización, era la deflexión negativa antes del R, la S es la deflexión negativa después, ¿sí? De lo que va a ser el R, ¿sí? Eh, claro. ¿Qué tengo que ver? Que la onda Q, si es negativa, no debe superar el 33% del R subsiguiente. Representa la parte de la despolarización del tabique interventricular, principalmente en la parte media. El R es la deflexión positiva, donde abarcaremos la mayor masa ventricular, la punta del corazón, ¿sí? Con las paredes laterales también a nivel ventricular. Y la onda S, que es negativa, ¿sí? Es la que le sigue siempre después a lo que va a ser la R, ¿sí? Esto puede encontrarse o no, ¿sí? Representaría la parte alta del tabique interventricular, ¿sí? Y ya sobre la base de lo que es la base de lo que es nuestro ventrículo, ¿sí? La onda negativa, el vector de despolarización de dicha zona mira como hacia abajo, ¿sí? De izquierda o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿sí? Estaría como en contra del QRS, por eso se ve negativo. El tiempo que requiere el impulso para propagarse del endocardio al epicardio iría desde el principio del Q al vértice de la R, ¿sí? Y esto es lo que por ahí ustedes van a ver que queda registrado en las precordiales, que se llama deflexión intersecoide. ¿Estamos? 0,04, ¿sí? Segundos es lo que nosotros vamos a observar. Eh, Como para tener en cuenta. Dentro de estos complejos, ¿sí? Lo que es el QRS, acuérdense que eh, el tiempo iría entre 0,05 o 0,04 hasta 0,010 segundos. Va a durar más a mayor edad y menor frecuencia, ¿sí? Dentro de la morfología va a depender de las derivaciones principalmente. La amplitud debería ir de 5 a 20 milímetros, ¿sí? En por lo menos derivaciones estándar, ¿sí? Como para ir teniéndolo en cuenta. Igual depende, chicos, de la posición del corazón, el espesor de la pared ventricular, qué tipo de tórax tiene el paciente, si es brevilíneo, longilíneo, ¿sí? Es decir, es como que, bueno, hay varios factores los que me pueden influir acá, pero, ¿sí? En las derivaciones unipolares precordiales, la suma de la onda S de B1, la del R de B5, B6 no debe superar los 35 milímetros en los adultos, 45, ¿sí? En los menores de 20 años. La polaridad, bueno, esto es primero que es de gran voltaje, eh, y bueno, acá va a depender del tipo de paciente que nosotros tengamos, el tipo de tórax, cómo se registre. Estamos, eh, Generalmente depende mucho de esto. Y después, bueno, las alteraciones que me pueden venir a esto, chicos, todo lo que sea bloqueo, infarto, angina, hipertrofia, sí, vamos a ver qué puede repercutir sobre lo que es el QRS. Bien, el famoso punto J, ¿sí? Acuérdense que es la finalización del QRS y justo donde nacería el segmento ST. Claro, uno dice isoeléctrico, es el punto en sí. Puede haber algunas elevaciones de 0,1 milivoltio y que
sigan siendo normales, ¿sí? Pero bueno, generalmente isoeléctrico es de donde justo arranca el ST. Eh, pero bueno, ya cuando este puntito, ¿viste? Arranca más abajo, ¿sí? Por ejemplo, en las lesiones subendocárdicas o está un poquitito más arriba, sí, con supradesnivel y ya me marco una lesión subpericárdica. Bueno, eso después hay que mirarlo en conjunto con lo que es el ST, pero bueno, algunas de estas síndromes coronarios, ¿sí? Puede estar marcándolo este puntito. Después vamos a ir al segmento ST, ¿sí? Representa ese periodo isoeléctrico, cuando los ventrículos están despolarizados y están preparados para la repolarización. Acuérdense que es isoeléctrico, va desde ese punto J hasta el comienzo de la onda T, o si quieren, desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. La duración variable, pero generalmente 0,045 a 0,15, 0,16 segundos, ¿sí? Promedio 0,8. Y acuérdense que, bueno, pueden haber eh, algunas desviaciones de esa parte isoeléctrica de 0,1 y que todavía sigan siendo normales. ¿Estamos? Yo le diría que esto es muy importante para saber si el síndrome coronario agudo se cursa con supradesnivel, si hay infradesnivel, y saber si es un angina, un infarto. ¿Está claro? Por eso es tan importante hablar de este segmento. Por otro lado, la onda T representa la repolarización ventricular, muy importante porque va a estar incluida en el QT. Tiene que ser redondeada, asimétrica, ¿sí? La primera parte va subiendo mucho más lenta, la segunda sí cae un poquito más empinada. Eh, Debería el voltaje ser menor al QRS, por lo menos, ¿sí? La altura promedio está en 0,3 milivoltios. Pero bueno, gran voltaje, puntiaguda, aparecen las derivaciones precordiales, vagotónicas, en una bradicardia, hay ondas T con una pequeña amplitud en taquicardia, algo que simula el simpático, algún simpático tónico, ¿sí? Como para poder llevar a esto. Dentro de la polaridad, lógicamente que depende del vector, ¿sí? Y acá, claro, corazón horizontal puedo ver T negativa en D3, vertical T negativa en ABL, de bajo voltaje en D1. Y las alteraciones que podemos ver acá también, lógicamente las isquemias. Ojo, las ondas T invertidas pueden ser resabio muchas veces, no de un episodio agudo, sino también puede ser de resabio de un infarto, ¿sí? De un año atrás, por ejemplo. ¿Estamos? Y después cuando hablemos del intervalo QT, dentro de ese intervalo QT mide la duración de la sístole eléctrica. Acá estamos entre el comienzo del QRS, es decir, la Q, y el final de la onda T. La duración debería ir entre 0,32 y 0,40, más o menos. Sí, lógicamente con variaciones en el hombre, la mujer, y depende de la frecuencia, ¿no? Eh, y después, generalmente lo que uno generalmente hace es el famoso QT corregido, ¿sí? Acuérdense que para sacar el QT corregido, toman el valorcito del QT, ¿sí? Buscan, ¿sí? El tiempo entre R y R, y ahí habría que hacer, bueno, la raíz cuadrada de ese tiempo, y ahí estaríamos aplicando para sacar el QT corregido, ¿sí? Fíjense que esto es fundamental. Agregar el tema de la onda U, si se visualiza, eso recuérdenlo, siempre es después de la onda T, ¿sí? Puede verse en sujetos normales o en sujetos con alguna alteración iónica, ¿sí? Es bastante cortita, 0,04 segundos, el voltaje es 0,1, suele ser positiva, ¿sí? Pero bueno, si se ve o no se ve, chicos, no influye tanto, eh, por lo menos en toda la explicación del electrocardiograma y la patología que podemos observar. Muy bien, esto hasta acá es lo que nosotros vemos como los patrones normales y toda la parte normal de un electro, ¿sí? Un poquito más en detalle. En la próxima clase, que la última clase, ¿sí? De la parte teórica, vamos a ver todas las alteraciones con qué patrón tiene cada una de ellas.
Espero que les haya gustado. Esta, recuérdenla, muy importante. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.